Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 521. Medio día después. Un barco que enarbolaba la bandera del gobierno mundial navegó por las aguas interiores de la línea roja. Tras atracar, sus pasajeros fueron trasladados a un vagón de tren, entrando clandestinamente en el Mary Geoise. Dentro del suave y mecedor carruaje, Lobo Solitario lucía una sonrisa aduladora y le preguntó con cautela al silencioso Stussy, sentado frente a él, ¿cómo te sientes? Si es necesario, la organización cuenta con excelentes médicos. Puedo programar un chequeo completo para asegurarme de que no queden lesiones persistentes. Stussy, con una mascarilla médica puesta, respondió con indiferencia, no hace falta. Ya estoy casi completamente recuperado. Solo entonces Lobo Solitario suspiró aliviado. Su rostro se ensombreció de ira mientras decía, esos malditos marines, ¿cómo se atreven a tocarte? No te preocupes, no dejaré que se salgan con la suya. Stussy lo miró a través de la máscara y de repente sonrió. Gracias. Lobo Solitario se quedó paralizado, luego su corazón estalló de alegría y su rostro bajo la máscara se puso de un rojo brillante. Me sonrió. Entonces, el carruaje se detuvo frente a un edificio antiguo y majestuoso. Los dos bajaron del carruaje. Stussy, inconscientemente, alzó la cabeza para contemplar el imponente y sagrado castillo que tenía ante sí. Sus ojos, ocultos tras la máscara, se llenaron de emociones complejas mientras permanecía allí, atónita. Los muros blancos como la nieve brillaban bajo la luz del sol, y los tejados verde esmeralda se alzaban como obeliscos, perforando el cielo con una grandeza imponente. Las marcas del paso del tiempo en los muros de piedra y las enredaderas que los entrecruzaban conferían a la fortaleza una solemnidad ancestral. Desde Mary Geoise, en lo alto de la línea roja, se podía contemplar el mundo entero, símbolo del poder supremo y el estatus de los dragones celestiales. Y el castillo que tenían ante sí se alzaba sobre Mary Geoise, con vistas a Tierra Santa. Las murallas del castillo, situadas a 10.000 metros sobre el nivel del mar, estaban envueltas en nubes blancas y arremolinadas. Desde donde se encontraba Stussy, ni siquiera podía divisar la cima, lo que hacía que la escena fuera aún más humillante. Este era el castillo de Pangea. El centro de poder en Mary Geoise, y en el mundo entero. Los 5 ancianos te convocan. Mientras Stussy estaba absorto en sus pensamientos, una figura fantasmal apareció silenciosamente detrás de ellos. Vestida con una túnica blanca fantasmal y con una máscara aterradora, la figura se movía en silencio, como una brisa. Aunque estaba allí, su voz sonaba distante y vacía, provocándoles escalofríos. Sí. Stussy y Lone Wolf se arrodillaron inmediatamente. Guiados por guardias vestidos con armaduras plateadas, los dos atravesaron el gran salón del castillo de Pangea y llegaron a una cámara finamente adornada. El ambiente en la habitación era sereno. Una tetera hervía a fuego lento sobre una estufa de carbón, liberando suaves nubes de vapor al aire. Stussy y Lone Wolf se arrodillaron sobre una rodilla, haciendo una profunda reverencia. Saludos, 5 ancianos. 5 figuras ancianas, cada una de las cuales desprendía un aura tan profunda e inmóvil como un estanque sin fondo, permanecían de pie o sentadas con indiferencia, mirándolas con despreocupación. Fue solo una mirada fugaz, pero Stussy sintió de inmediato como todo su cuerpo se tensaba y sus pupilas se contraían bruscamente. Era como si 5 monstruos aterradores se hubieran fijado en ella, inundándola de un miedo primigenio. Esta era la máxima autoridad del gobierno mundial, los 5 ancianos. Una sola mirada suya bastó para que se quedara paralizada, incapaz de moverse. No fue una mala reacción. Parece que entregarle el distrito del placer fue, en efecto, la decisión correcta. El orador era un 5º anciano, vestido con una túnica blanca y gafas. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una larga espada negra apoyada horizontalmente sobre sus rodillas, puliendo la hoja con silenciosa concentración. Uno de los 5 ancianos, el dios guerrero de las finanzas, Sanetambaru Nubenus Juro. Mientras hablaba con una sonrisa tranquila, la fuerza opresiva que había congelado el aire alrededor de Stussy se disipó repentinamente, y ella recuperó el control sobre su cuerpo. Y gracias por su aprecio, Santanus Juro. Es un honor, susurró Stussy, sin atreverse a levantar la cabeza. El anciano rubio se sirvió una taza de té ligero, dio un sorbo suave, luego fijó su mirada en Lobo Solitario y preguntó, ¿qué tal la misión? Informando al santo pastor Júpiter. Su subordinado ha completado la tarea con éxito. Lobo Solitario se arrodilló en el suelo con miedo y respondió. El almirante Sengoku del cuartel general de la Marina ha sido notificado y ha prometido investigar a fondo el incidente lo antes posible. San Marcos Marte, el dios guerrero del medio ambiente, asintió levemente. Sengoku sigue siendo bastante fiable. Vestía un traje azul oscuro, tenía el pelo largo, liso y blanco, y una barba larga. ¿Quién está a cargo de la investigación esta vez? Lobo Solitario vaciló, un destello de odio brilló en sus ojos, antes de responder en voz baja. Le habló el vicealmirante Roller Staren, del cuartel general de la Armada. Hizo una pausa y añadió. Pero, en mi humilde opinión, Roller Staren es arrogante e indisciplinado. Puede que no sea de fiar. Al oír esto, Stussy, que había permanecido en silencio, mostró un ligero cambio en su expresión. Oh. Sanus Juro, vestido con una túnica, miró al Lobo Solitario. Parece que esta operación no fue tan fluida. En ese momento, otro de los 5 ancianos, con cabello blanco rizado, barba tupida, sombrero plano y una cicatriz en la mejilla izquierda, sonrió con frialdad. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Sentado con ambas manos apoyadas en su bastón, miró de reojo al Lobo Solitario. Al oír la pregunta del dios guerrero de la ciencia y la defensa, Sanjay García Saturno, un destello de astucia cruzó por los ojos del Lobo Solitario. Sabía que esta era su oportunidad. Si lograba aprovechar la oportunidad para calumniar a ese maldito marine, y si la suerte estaba de su lado, la ira de los 5 ancianos podría llevarlos a ejecutarlos sin contemplaciones. Recogiendo sus ideas rápidamente, habló con amargura. Informo a Saturno Sama.
Roller Staren desobedeció directamente las órdenes y nos atacó a Fox y a mí. Si Sengoku no hubiera intervenido, lo habría logrado. Este hombre no tiene ningún respeto por la autoridad gubernamental. Aún sabiendo que yo representaba al gobierno, actuó de forma tan temeraria. Realmente no puedo tolerar esto. Habló con voz ronca, con el rostro contraído por el resentimiento. Que esto es una provocación no solo contra el gobierno, sino también contra todos ustedes. Lobo Solitario creía firmemente que, con la autoridad suprema y el orgullo de los 5 ancianos, jamás permitirían que nadie los desafiara. Con seguridad. ¿Cómo se atreve? San Saturno estalló de furia, y sus manos arrugadas golpearon con fuerza el suelo con su bastón. Pensar que algo tan ridículo pudiera suceder. Una extraña luz roja emanaba de sus ojos, y la intensa intención asesina que desató hizo que el aire temblara y se ondulara a su alrededor. Éxito. Al percibir la creciente ira de los 5 ancianos, Lobo Solitario celebró en su interior, con las manos temblando ligeramente de emoción. ¿Estás diciendo la verdad? Saturno preguntó con frialdad mientras nubes de un negro azabache, con forma de llamas, comenzaban a arremolinarse a su alrededor, danzando en el aire. Lobo Solitario, levanta la cabeza. Mírame y responde. Una sonrisa triunfal apareció bajo la máscara del Lobo Solitario mientras levantaba la cabeza y declaraba con firmeza. No me atrevería a engañarlos, caballeros. La sonrisa en el rostro del Lobo Solitario se ensanchó aún más. Sabía que Marín estaba acabado. Muy bien, dijo Saturno, mirándolo fijamente. Entonces. Un destello de luz roja aterradora brilló en los ojos de Saturno. La sonrisa en el rostro de Lone Wolf se congeló al instante. Golpear. Su cabeza explotó como una sandía, con materia roja y blanca salpicando el suelo. Arrodillada a su lado, las pupilas de Stussy se estrecharon hasta convertirse en finas rendijas mientras contemplaba horrorizada la escena, apenas capaz de creer lo que veía. Una sola mirada, solo una, y la cabeza del Lobo Solitario explotó. Con un golpe sordo, su cuerpo sin cabeza se desplomó lentamente, la mezcla de sangre y materia cerebral empapando su túnica blanca y esparciéndose por el suelo. Un aire frío llenó la habitación, y el fuerte olor a sangre invadió las fosas nasales, provocando ganas de vomitar. Los otros 4 o 5 ancianos permanecieron tranquilos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena, bebiendo té, fumando, limpiando sus espadas. Ninguno de ellos mostró ni el más mínimo indicio de sorpresa. Llévense esto. Limpien este lugar. Saturno dio una suave orden mientras las llamas negras que lo rodeaban se desvanecían gradualmente. Una sonrisa burlona torció las comisuras de sus labios. La calidad de CP0 está empeorando cada vez más. Incluso se atrevieron a intentar usarnos. ¡Qué absurdo! Stussy se desplomó aún más, con un sudor frío que le corría por la frente bajo la máscara. Era como caminar sobre hielo fino. Capítulo 522. Stussy se arrodilló tímidamente sobre el frío suelo de mármol, sin atreverse a mirar a los 5 ancianos. En ese momento, tenía las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. ¿Qué clase de habilidad era esa? Una sola mirada bastó para que la cabeza del Lobo Solitario explotara como una sandía golpeada con un martillo. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído, que una habilidad tan aterradora, poderosa, extraña y especial existiera en este mar. ¿Era algún tipo de fruta del diablo especial del tipo paramecia? ¿O era aquí? No, Stussy descartó rápidamente ambas suposiciones. Porque se dio cuenta de que cuando Saturno desató esa extraña habilidad, un círculo de llamas negras apareció alrededor de su cuerpo. Stussy vio una descripción de esto en un archivo altamente confidencial de la organización CP0. En este mar existían innumerables frutas del diablo con habilidades extrañas, y cada fruta del diablo era única, pero en términos generales, las frutas del diablo se dividían en 3 categorías. El primer tipo es Logia, representado por la nueva generación de monstruos del cuerpo de marines, que tienen la capacidad de transformarse en elementos naturales y poseen una ventaja abrumadora contra los enemigos que no dominan el Haki. El segundo tipo es el tipo Paramecia, que posee una amplia variedad de habilidades. Cuando se desarrollan al extremo, también tienen el poder de destruir el mundo, como la fruta Fuba Fuba de Siki, la fruta Gura Gura de Barba Blanca, y la fruta Hiki Hiki de ese bastardo de Daren. El tercer tipo es también la fruta del diablo más común, la Zoan. Los usuarios de frutas del diablo tipo Zoan tienen la capacidad de transformarse en la forma animal correspondiente y adquirir sus características. Gracias a la fruta del diablo, obtienen importantes mejoras físicas y bonificaciones que les otorgan una clara ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. En comparación con las frutas del diablo de tipo Logia y Paramecia, las frutas del diablo de tipo Zoan son las más comunes, y el aumento en el poder de combate es relativamente pequeño. Por lo que el precio en el mercado negro también es más bajo. Pero eso solo es cierto para las frutas del diablo de tipo Zoan comunes. Además de las frutas del diablo de tipo Zoan comunes, existen 2 categorías extremadamente especiales. Una de ellas es la Zoan antigua, que se basa en diversas criaturas antiguas. La otra es la Zoan mítica, que está inspirada en criaturas míticas. En ese archivo especial ultrasecreto de la organización, Stussy vio una vez esta descripción. Cuando un usuario especial de una fruta del diablo de tipo Zoan despierta, una llama negra puede envolver su cuerpo como señal distintiva. La expresión de Stussy cambió ligeramente al pensar en ello. Podría ser que Saturno fuera usuario de una fruta del diablo de tipo Zoan mítica, y que hubiera desarrollado su fruta del diablo hasta el punto de despertarla. Ese movimiento aterrador, en el que explotaba con solo una mirada, era una de las habilidades de su fruta del diablo. Pero eso fue una pequeña exageración. En definitiva, aunque la fuerza de Lone Wolf no se consideraba de primer nivel dentro de la organización, sin duda estaba a la par con la de un vicealmirante del cuerpo de marines. Aunque no usó su Haki para defenderse de antemano, una sola mirada bastó para que explotara al instante. Este tipo de presión. Este es el mayor poder del gobierno mundial, los 5 ancianos.
En ese momento, soldados de la Guardia de Tierra Santa, vestidos con armadura plateada, entraron temblando, limpiaron el lugar y rociaron una fragancia refrescante para enmascarar el nauseabundo olor a sangre. ¡Idiota! ¿Cómo te atreves a intentar usarnos como peones? ¡Qué ridículo! Saturno resopló, cogió su taza de té, dio un sorbo y luego, lentamente, dirigió su mirada a Stussy y preguntó con indiferencia. Zorro, ¿qué opinas? ¿Es el vicealmirante Roller Staren, del cuartel general de la Armada, idóneo para esta investigación? ¿Estás de acuerdo con el veredicto del lobo solitario? Al sentir la mirada de Saturno sobre ella, los músculos de Stussy se tensaron y su espalda se empapó instantáneamente de sudor frío. Su expresión era de duda, y quería decir bruscamente, chicos, están equivocados. Ese bastardo de Darren es el cerebro detrás de la búsqueda de los candidatos a Shichibukai. Quiere manipular la selección de los Shichibukai. Pero con el ejemplo de Lone Wolf ante ella, e incluso Stussy podía oler levemente el persistente aroma a sangre y carne en el aire, ¿cómo se atrevía a decir semejante verdad? ¿Quién iba a saber si, después de pronunciar esas palabras, el temperamental Saturno interpretaría su honestidad como una provocación deliberada y también la confrontaría? Ella no se atrevió a jugar. Si ganaba, todo iría bien, pero si perdía, perdería la vida. No le tenía miedo a la muerte, pero le aterraba aún más que, si moría, el Dr. Vegapunk se quedaría sin nadie en quien confiar. Sin el apoyo de inteligencia y la protección encubierta que recibía como agente doble, la situación de la doctora Vegapunk se volvería aún más peligrosa. Entonces Stussy apretó los dientes, bajó aún más la cabeza y dijo con voz ronca. Creo que el vicealmirante Roller Staren es un candidato muy idóneo. En cuanto dijo eso, sintió una fuerte sensación de derrota y humillación en su corazón. Esta reunión con los 5 ancianos debería ser la mejor oportunidad para revelar la verdadera naturaleza de Darren. Podría haber aprovechado esa oportunidad para escapar del control de ese bastardo lascivo y desvergonzado. Pero ahora, por culpa de ese idiota de Lone Wolf, tuvo que decir algo que iba en contra de su corazón. Al oír la respuesta de Stussy, la expresión de Saturno no cambió mucho. Simplemente asintió levemente. Giró la cabeza para mirar a uno de los 5 ancianos que no había pronunciado ni una palabra desde el principio. El anciano vestía un traje verde oscuro, era calvo, tenía bigote y una marca de nacimiento en la frente. Él era el dios guerrero de la justicia, San Topman Barkuri. Topman Barkuri, ¿cuál es su opinión? Al oír ese nombre, Stussy levantó la cabeza con cautela. Santo Topman Barkuri. Le sonaba muy bien ese nombre, tan familiar como un trueno. No fue por ninguna otra razón que porque este hombre era el controlador y líder supremo de la organización CP. San Topman Barkuri, el dios guerrero de la justicia del gobierno mundial, ostentaba todo el poder judicial en el gobierno mundial. Este anciano calvo y modesto ostentaba todo el poder en Enies Lobby, la organización del Partido Comunista, a todos los niveles, y formaba parte del ejército de la Guardia de Tierra Santa. Entre los 5 ancianos, su poder era supremo. Barkuri era su nombre real, pero los miembros de Club Penguin estaban más familiarizados con su otro nombre, Espada del Juicio. Este era el seudónimo que Saint Topman Barkuri usaba al viajar por los mares e incluso al unirse a los Caballeros de Dios para ocultar su identidad. Era como una profecía de su destino. Saint Topman Barkuri no nació en una familia prestigiosa de dragones celestiales, pero con su sabiduría y destreza en las artes marciales, ascendió a la más alta posición de autoridad. Como su nombre indica, la legendaria Espada del Juicio, que ostenta el poder de la vida y la muerte, simboliza la autoridad suprema del castigo, en perfecta sintonía con el poder judicial que ejerce. Capítulo 523. Los dragones celestiales siempre establecieron límites claros entre la nobleza y la inferioridad, incluso entre ellos mismos. Las diferentes familias dentro de los dragones celestiales estaban claramente divididas en posiciones superiores e inferiores. Topman Barkuri, no, San Topman Barkuri, provenía de una de las familias más débiles de los dragones celestiales. Sin embargo, desde joven albergaba grandes ambiciones. Para restaurar el honor de su familia, renunció voluntariamente a su vida privilegiada, ocultó su identidad y se lanzó a la aventura. Finalmente, gracias a su formidable fuerza, logró ingresar en la Orden de los Caballeros de Dios. Además de su impresionante destreza marcial, Saint Topman Barkuri también era conocido por su profunda sabiduría, habiendo resuelto personalmente muchos problemas difíciles y críticos con su inteligencia y estrategia. Por lo que Stussy sabía, todos los sistemas organizativos, desde CP1 hasta CP0, estaban profundamente conectados con Saint Topman Barkuri. Se puede afirmar que la unificación del poder judicial bajo el gobierno mundial, así como la fortaleza y la eficiencia de las divisiones del Partido Comunista, se debieron en gran medida a sus esfuerzos. Stussy no sentía más que profundo respeto y temor por aquel hombre que controlaba a todos los agentes del Partido Comunista. Al oír las palabras de San Saturno, San Topman Barkuri, que estaba sentado con los ojos cerrados, los abrió lentamente. Aunque de baja estatura, simplemente sentado allí, irradiaba una majestuosidad inquebrantable, como la de un antiguo sabio de un mito. Miró a Stussy y luego habló con voz ronca. Ese chico, Roller Staren, es rebelde e indomable. Desde luego, no es fácil de domar. Al oír esas palabras, los ojos de Stussy se iluminaron. Verdaderamente digno de ser el dios guerrero de la justicia y el símbolo de la sabiduría, San Topman Barkuri. Tu perspicacia fue extraordinaria. Sin embargo, justo cuando pensaba que Saint Topman Barkuri estaba a punto de apartar a Darren de la investigación, sus siguientes palabras la dejaron atónita. Pero asignarle esta investigación es la mejor opción. Stussy apenas podía creer lo que oía. Intentó mantener la compostura, pero apretó los puños con fuerza. Una sonrisa cómplice apareció en la comisura de los labios de Saint Topman Barkuri mientras continuaba con calma. El asesino que tiene como objetivo a los candidatos a Shichibukai claramente intenta interferir con el sistema Shichibukai, o incluso destruirlo. Roller Staren no tiene ese motivo. Al fin y al cabo, los 2 Shichibukai confirmados, Cocodrilo, y el heredero demonio, Douglas Bullitt, fueron reclutados personalmente por él para los marines.
Si hubiera tenido la intención de perturbar o sabotear el establecimiento de los Ichibukai, fácilmente podría haber actuado entre bastidores hace mucho tiempo. Y lo más importante, alguien como Rollers Darren es una bestia nacida del caos, obsesionada con el poder y el estatus, conocida en todas partes como escoria. Precisamente el tipo de persona que valora su posición por encima de todo. No se atrevería a arriesgarse a hacer algo así. Tras escuchar este análisis lógico y exhaustivo, los otros 4 ancianos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, sonriendo mientras elogiaban. Como era de esperar de ti, Santopman Barkuri. Tu análisis es realmente preciso. Rollers Darren es un perro de caza hambriento. Mientras le dé suficientes huesos, no se atreverá a morder la mano que le da de comer. Mientras las más altas autoridades del gobierno mundial intercambiaban palabras, la expresión de Stussy bajo su máscara se congeló por completo. Estaba completamente atónita, con el corazón latiéndole con fuerza por la incredulidad. ¿Qué es eso? Excelentísimos señores, están equivocados. Ese cabrón no es un perro hambriento, es un lobo salvaje, cruel y astuto. Darren nunca tuvo la intención de destruir el sistema Shichibukai, solo quería asegurarse de que los candidatos elegidos se convirtieran en Shichibukai. Las comisuras de los ojos de Stussy se contrajeron incontrolablemente. Estaba a punto de perder el control, desesperada por revelar la verdad. Pero no pudo decir ni una palabra. Al no quedar ninguna prueba en los lugares donde se cometieron los asesinatos de los candidatos, incluso si ella dijera la verdad, los 5 ancianos no le creerían. Peor aún, podrían incluso acusarla de cuestionar su criterio y autoridad. Zorro, ¿qué opinas? El rubio quinto elder, San Pedro, dirigió de repente su mirada hacia Stussy. Stussy tembló, se mordió los labios rojos y bajó la cabeza, diciendo: creo que su juicio es absolutamente correcto. San Saturno pareció recordar algo y dijo: he oído que después de que Darren atacara Totoland, se quedó en su distrito del placer durante unos días. Stussy no se atrevió a ocultar nada. Sí, tuvimos algún contacto. ¿Se dio cuenta de quién eres? Santo Topman Barkuri entrecerró los ojos. Stussy quedó cautivada por la mirada fría de Saint Topman Barkuri y sintió como se le erizaba el vello de todo el cuerpo. Él descubrió mi verdadera identidad. Sabía que Saint Topman Barkuri probablemente había adivinado algo, así que decidió contarle parte de la verdad. Santo Topman Barkuri sonrió levemente y dijo: eso no importa. Ese chico es inteligente, así que es natural que se haya dado cuenta de algo. Precisamente por su inteligencia, le hemos confiado la tarea de investigar a los marines en el caso del asesinato del dragón celestial del Mar del Norte. Al oír esto, las pupilas de Stussy se contrajeron y su corazón comenzó a latir con fuerza. Un escalofrío que le heló la sangre le recorrió desde las plantas de los pies, subiendo por la columna vertebral, hasta llegar al cerebro, provocándole un hormigueo en el cuero cabelludo. Y eso fue todo. No es de extrañar que la provocación del lobo solitario no tuviera ningún efecto. Resulta que Darren ya había tenido tratos con los 5 ancianos y había llevado a cabo su misión secreta de investigar a los marines. Maldición. Darren la engañó por completo. No es de extrañar que no se pusiera nervioso ni sospechara de sus leves movimientos. Seguro que ya estaba compinchado con los 5 ancianos. En este caso, sus acciones al frente de la investigación se volvieron de repente completamente ridículas. Al oír esto, Stussy finalmente lo entendió. Daba igual si los 5 ancianos confiaban de verdad en Darren. Lo importante era que creían que podían mantener a Darren firmemente bajo su control. Pero la situación real no era así. Deja la investigación en manos de ese mocoso de Darren. Pero antes, primero tenemos que averiguar quién filtró la lista. La voz de Saint Topman Barkuri se tornó repentinamente fría y cortante, como la hoja de una espada que elige su objetivo, y la habitación se llenó al instante de una intención fría y asesina. Por lo que podemos observar, el número de personas cualificadas para conocer la lista de candidatos a los 7 Shichibukai es extremadamente limitado. Podemos descartar primero a los marines. Nico ni Sengoku se atreverían a filtrar la lista, y en cuanto a ese mocoso de Darren, su nivel de autorización de seguridad no es lo suficientemente alto, así que es imposible que conozca el contenido de la lista. En ese caso, la persona que filtró la lista probablemente forma parte del Partido Comunista. Stussy, ¿tienes alguna idea? En cuanto se pronunciaron esas palabras, Stussy quedó como un rayo. Una gota de sudor frío resbaló lentamente por su frente lisa. Mantuvo la compostura exteriormente, pero en su interior la dominaba un miedo como nunca antes había experimentado. Porque la persona que filtró la lista fue ella misma. Capítulo 524. En el momento en que Stussy se dio cuenta de que se había convertido en el objetivo de la investigación, inmediatamente comenzó a sudar profusamente. Jamás imaginó que su momentáneo acto de desafío hacia ese bastardo de Darren, cuando le mostró la lista de candidatos para los Ichibukai, tendría las consecuencias que esto acarrearía hoy. Lo lamentó profundamente y maldijo a Darren innumerables veces en su corazón. Sintiendo la mirada de las 5 personas más poderosas del gobierno mundial, Stussy sintió como si una montaña invisible la oprimiera, impidiéndole respirar. Su excelencia. Tragó saliva con dificultad, nerviosa, luego apretó los dientes de repente y dijo: creo que la persona que filtró la lista de candidatos para los 7 Shichibukai es, probablemente el lobo solitario. En el momento en que dijo eso, sintió como las miradas pesadas e inquisitivas se alejaban lentamente, y su cuerpo se relajó de repente. Ah. ¿Quieres decir que Lone Wolf es el traidor de CP0? Marte, el dios guerrero del medio ambiente, de larga barba blanca, frunció el ceño. ¿Pero cuál es su propósito al hacer eso? Stussy ya había tomado una decisión. Sabía que si no podía dar una explicación razonable, los 5 ancianos serían los siguientes en sospechar de ella. Por el contrario, Lone Wolf ya había muerto bajo la atenta mirada de Saturno, sin dejar rastro alguno y haciendo imposible verificar nada. Excelentísimos señores, desconozco el propósito de Lone Wolf. Stussy respiró hondo, calmó rápidamente su tono de voz y dijo con voz grave:
Pero una cosa es segura, desde el principio, intentó desviar la atención de la investigación hacia los marines. Fue claramente un intento de confundir deliberadamente a todos y cegarlos ante la verdad. Esto incluye su intento de sembrar desconfianza entre el vicealmirante Darren y todos ustedes. Si no hubiera sido por su sabiduría y astucia, que le permitieron desenmascarar sus engaños en un abrir y cerrar de ojos, me temo que Lone Wolf me habría engañado. Lo analizó con gran pesar. Sin embargo, curiosamente, cuanto más analizaba, más descubría que su análisis y su lógica eran correctos. Si no hubiera sabido la verdad, habría pensado que todo era una conspiración del lobo solitario. Eso tiene sentido. Los 5 ancianos rubios y el dios guerrero de la agricultura, San Júpiter, asintieron en señal de acuerdo. Stussy, eres realmente muy capaz. Stussy bajó la cabeza asustado y dijo. Gracias por sus elogios, San Pedro. Es un gran honor para mí servirles a todos ustedes y al gobierno. Dejemos ese asunto de lado por ahora. En este momento, necesitamos confirmar la lista de candidatos para el Shichibukai. En ese momento, Tokman Barkuri, que sostenía una taza de té, habló lentamente. Tomó un documento de su lado, se lo entregó a Stussy y dijo con indiferencia. En la lista preliminar figuran 17 candidatos para el título de Shichibukai, pero solo 4 siguen con vida. Tras un análisis y una evaluación minuciosos, hemos decidido añadir 5 personas más a la lista, con lo que el total asciende a 10. ¿Añadir más personas a la lista? Stussy se sorprendió y, sin darse cuenta, agarró el documento con ambas manos y lo abrió con cuidado. Entonces, bajo su máscara de zorro, sus hermosos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, como si hubiera visto un fantasma. Porque vio varios nombres conocidos en la última lista. Drácula Miauki. Tigre Pescador. Gekko Moria. El corazón de Stussy dio un vuelco. Con la excepción de Boa Hancock, una guerrera amazona de 3 años, todos aquellos sobre quienes Darren le pidió que recabara información estaban en la lista de candidatos para Shichibukai. Esto significaba que, todo iba según lo planeado. Stussy lo entendió de inmediato. La motivación de ese tipo. Al perseguir continuamente a aquellos que consideraba candidatos indignos para los 7 Shichibukai, se aseguraba de que sus elegidos entraran en la lista. Maldición. Al ver los nombres en la lista, Stussy sintió que se le encogía el corazón. Conociendo la personalidad de Darren, si él eligió a estas personas, entonces deben tener la fuerza para convertirse en miembros de los Shichibukai. En ese caso, con su ayuda, era un hecho consumado que estas personas serían elegidas como miembros de los Shichibukai, y nadie podía cambiar eso. Stussy repasó rápidamente la situación en su mente. Quedaban 7 plazas disponibles para el Shichibukai. Entre ellos, 2 ya estaban comprometidos, Crocodile, el rey del desierto, y Douglas Bullitt, el heredero del demonio, ambos profundamente apegados a Darren. De los 5 puestos restantes, es probable que Drácula Miauki, Fisher Tiger y Gekko Moria obtengan 3 cada uno. En otras palabras, solo gracias a Darren, 5 de los 7 puestos de Shichibukai ya estaban reservados. Maldición. Stussy se mordió los labios rojos, que parecían pálidos debido a sus dientes plateados. La balanza de la victoria se inclinaba cada vez más a favor de Darren, y ella sentía que estaba a punto de perder la apuesta. La sola idea de tener que llamar vergonzosamente a ese despreciable bastardo amo si perdía, le hacía apretar los dientes de odio. No. Todavía tengo una oportunidad. De repente, apretó los puños con fuerza. Todavía quedaban 2 puestos disponibles entre los Shichibukai. Mientras pudiera controlar esos 2 asientos, no, eso era muy difícil. Mientras pudiera impedir que Darren los consiguiera, aún podría ganar la apuesta. Ahora que conocía la lista final de 10, tenía ventaja. Ella tenía la ventaja. Los ojos de Stussy brillaban con una mirada competitiva. Jamás perderé contra ti, Darren. Excelentísimos señores, ¿qué debo hacer? Ella preguntó respetuosamente. Tokman Barkuri dijo con calma. Mantén la lista en estricta confidencialidad. Además, debes investigar más a fondo al lobo solitario. Si tiene cómplices dentro de CP, asegúrate de eliminarlos por completo. Stussy se estremeció ligeramente ante la aterradora intención asesina oculta en la voz del dios guerrero de la justicia y respondió apresuradamente. Sí, Tokman-sama. Si no hay más órdenes, me retiraré. Milímetros. Tokman Barkuri levantó su taza de té y dio un pequeño sorbo. Stussy se levantó del suelo y estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando una voz ronca la llamó desde atrás. Esperar. Su cuerpo se puso rígido. Se obligó a mantener la calma y se dio la vuelta. ¿Cuáles son tus órdenes, San Saturno? San Saturno preguntó. ¿Mencionaste que el mocoso de Darren tenía asuntos que atenderte en el distrito del placer? Stussy no lo entendió del todo, pero aceptó de todos modos. Sí. Saturno hizo una pausa por un instante y luego sonrió levemente. Ese mocoso de la marina tiene fama de ser un sinvergüenza, pero sus habilidades son innegables. Si es posible, espero que puedas mantener una buena relación con él. Le dirigió Stussy una mirada profunda y significativa y añadió. ¿No es famoso por ser lascivo y obsceno? Con tus habilidades, no debería ser tan difícil hacer que se enamore perdidamente de ti, ¿verdad? Stussy. Haré todo lo posible, excelentísimos señores. Lo dijo entre dientes apretados, con las comisuras de los labios temblando. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 525. Mientras observaban la espalda de Stussy al salir del salón de actos y las pesadas puertas lacadas en rojo que se cerraban lentamente, los 5 ancianos permanecieron en silencio. El té hirviendo desprendía continuamente una niebla blanca, y el magnífico salón quedó repentinamente en silencio. ¿Crees lo que dijo? En un momento dado, Saturno, que llevaba un sombrero negro plano, habló de repente con voz ronca. Una leve sonrisa burlona apareció en la comisura de sus labios. Los otros 5 ancianos también tenían un atisbo de burla en la mirada.
Lone Wolf está muerto, y no hay pruebas, pero conociendo su personalidad, jamás se atrevería a filtrar esa lista. Así es. Al contrario, la persona más sospechosa es esa mujer, Stussy. Pero eso no importa. Ella ya tiene la nueva lista. Si la búsqueda de candidatos a Shichibukai realmente tiene algo que ver con ella, sin duda volverá a filtrar todo una vez que tenga la nueva lista. Entonces conoceremos la verdad. Topman Barkuri, su método es verdaderamente ingenioso. Realmente hace honor a la reputación de los dragones celestiales como la espada de la sabiduría y el juicio. Topman Barkuri sonrió con confianza e indiferencia. Si Stussy es inocente, entonces podemos seguir contratándola. Pero si tiene un corazón traicionero y sigue intentando acosar a los candidatos. Un brillo frío y asesino cruzó sus oscuras pupilas. Recibirá una gran sorpresa. Guiado por los guardias de Tierra Santa, Stussy abandonó el castillo de Pangea con aprensión. Subió a un carruaje y viajaron hasta que dejaron a Mary Geoise. Solo entonces dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sus músculos tensos se relajaron mientras se recostaba en el carruaje y respiraba profundamente. La presión ejercida por el poder supremo del gobierno mundial no fue fácil de soportar. Principalmente porque Stussy se sentía abrumada por la culpa y temía que, si cometía el más mínimo error, los 5 ancianos, con su imponente presencia, lo notarían. Se ponía más nerviosa con cada segundo que pasaba. Pero ahora. Finalmente lo logré. Stussy exhaló y una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Sujetó con fuerza la lista recién estrenada entre sus manos, con sus hermosos ojos brillantes. Con esa lista en mano, seguro que entendería la situación y ganaría la apuesta. Espera un momento, Darren. Stussy apretó los dientes y dijo. Definitivamente voy a ganar. Con eso en mente, volvió a abrir la lista y comenzó a leer. El buque de guerra navegaba a baja velocidad, dejando una estela blanca en el mar. Dentro de la cabina, las lámparas de aceite parpadeaban obstinadamente, proyectando luces danzantes. Darren estaba sentado allí, con la mitad de su cuerpo oculto en la oscuridad, con una apariencia sumamente misteriosa. El Denden Musi militar que sostenía en su mano emitía la voz grave de Momonga. Entonces, ¿el gobierno ha iniciado una investigación? Darren encendió un cigarro y sonrió con indiferencia. Sí, pero ahora soy yo quien está a cargo de la investigación. Momonga. La comisura de sus labios se crispó y, tras un largo silencio, murmuró. Una elección razonable. ¿Quién dijo que no lo es? Darren sonrió. Momonga reflexionó un momento y preguntó. Ahora que ha comenzado la investigación, ¿debemos continuar con nuestras operaciones? Darren exhaló una bocanada de humo y frunció el ceño. No hay prisa. Si no me equivoco, el gobierno probablemente ya ha actualizado la lista. La última vez armamos mucho revuelo, así que el gobierno sin duda estará alerta. Momonga se sobresaltó un poco, pero rápidamente se dio cuenta de algo y susurró. ¿Crees que hay algo extraño en la nueva lista? Darren dijo. Tal vez sí, tal vez no. Aparte de esos 5 viejos idiotas, creo que nadie lo sabe. Pero, para estar seguros, mantengamos la discreción por un tiempo. No quiero que te topes con él, escudo más poderoso de los dragones celestiales, mientras buscas los objetivos de la lista. En ese instante, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Nunca subestimó a sus enemigos, especialmente cuando su oponente era el gobierno mundial, que había gobernado el mundo durante 800 años. Darren, naturalmente, se mostró más cauteloso de lo habitual. Al oír esto, las pupilas de Momonga se contrajeron en el otro extremo del Denden Musi. De hecho, sus acciones anteriores fueron muy visibles. El gobierno mundial no se quedaría de brazos cruzados. No dejaron pistas ni resquicios en sus acciones, por lo que la única manera que tenía el gobierno de lidiar con ellos era tenderles una trampa y atraer a sus presas hacia ella. Si no tenían cuidado, su próximo objetivo podría ser CP0, que el gobierno mundial había añadido a la nueva lista. Lo entiendo. Entonces suspenderemos nuestras operaciones por el momento. Momonga dijo con voz grave. Asintió Darren y continuó. Puedes regresar primero al Mar del Norte y ocuparte de los asuntos militares de la flota. Yo me encargaré de esto. Momonga se sorprendió y sus ojos se iluminaron de repente. ¿Vas a dar el paso? Darren sonrió levemente. Es hora de ir a hablar con esos mocosos. Tras colgar el Denden Musi, Darren salió lentamente de la cabina y caminó hacia la proa del buque de guerra. Allí, Borsalino estaba tumbado en una tumbona, como de costumbre, tomando el sol tranquilamente. Esta investigación era de gran importancia, por lo que, para demostrar la seriedad de Sengoku, incluso envió a su propio ayudante, Borsalino, para que lo acompañara. Sin embargo, al ver a Borsalino, que parecía un pescado salado, Darren no pudo evitar pensar que Sengoku simplemente no quería ver a ese tipo cerca. ¿Crees que vamos a llegar a alguna parte esta vez, Darren? Al ver a Darren salir de la cabina, Borsalino se ajustó las gafas de sol, sonrió y preguntó con naturalidad. Darren se encogió de hombros y dijo. ¿Quién sabe? Solo sigo órdenes. Solo puedo hacer lo mejor que pueda. ¿Verdad, vicealmirante Borsalino? Borsalino sonrió y dijo. Claro, pero no creo que los asesinos de la lista vayan a reaparecer pronto. Si se atreven a correr el riesgo y atacar de nuevo, es probable que el gobierno les tenga preparada una gran sorpresa. Al oír esas palabras, Darren entrecerró los ojos de inmediato y sonrió con ironía. Yo también lo creo, así que no me hago demasiadas ilusiones. Sí. Borsalino bostezó y se cubrió la cara con el sombrero, ajustando su postura para dormir. Relajémonos y demos un paseo. No voy a escaparme. Cogió su sombrero, se cubrió la cara, ajustó su postura para dormir y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, asomando por debajo del ala. Así que, si el vicealmirante Darren tiene algo que atender, puede irse tranquilo. Yo me quedaré aquí vigilando el buque de guerra. Darren lo miró fijamente durante un buen rato y le dedicó una amplia sonrisa. Entonces se lo dejo a usted, vicealmirante Borsalino.
Capítulo 526. El buque de guerra navegó sin problemas. Darren estaba en la proa con las manos en los bolsillos, un cigarro encendido en la boca, contemplando el mar infinito que se extendía ante él, absorto en sus pensamientos. La brisa marina soplaba fría y cortante contra él, haciendo que el gran manto de justicia que llevaba detrás se balanceara violentamente. Vicealmirante Darren, ¿cómo debemos proceder ahora? Un joven capitán de la marina se acercó rápidamente. Su rostro, algo inmaduro, mostraba una calma y una determinación impropias de su edad, y levantó la mano en un rápido saludo. La mirada que le dirigió a Darren estaba llena de profunda admiración. Darren salió de sus pensamientos, giró la cabeza y sonrió levemente. Pareces muy entusiasmado con esta misión, Arthur. Arthur dijo emocionado. Sí. Después de todo, es la primera vez que me embarco en una misión con el vicealmirante Darren. Darren sonrió. Arthur le causó una buena impresión, un joven lleno de energía juvenil, especialmente por ese temperamento apacible que tanto le recordaba a Dragon antes de su deserción. Optimista, positiva y llena de vida. Lo más importante es que Arthur se ganó el reconocimiento de Darren por el coraje y la fuerza de voluntad que demostró durante la batalla en la Isla de las Monedas contra los hermanos Charlotte. Tal como lo había prometido, Darren le pidió a Sengoku que pusiera a Arthur bajo su mando. Esta misión es muy complicada. Me temo que te decepcionará. Darren se rió y le dio una palmada en el hombro a Arthur. Adelante. Haz bien tu trabajo. Espero con interés tu presentación. Enrojecido por la amistosa palmada de Darren, Arthur volvió a saludar. Sí, vicealmirante Darren. Haré todo lo posible. Al ver al niño salir corriendo lleno de energía hacia su patrulla, Darren negó con la cabeza y se echó a reír. En ese momento, el Dendenmusi que llevaba en el bolsillo sonó de repente. Darren hizo una pausa, agarró su Dendenmusi militar y respondió a la llamada. Momonga, ¿qué pasó? ¿Volviste al Mar del Norte? El extraño tono de Momonga se escuchó a través del Dendenmusi. Sí, pero aquí pasó algo extraño. Lo pensé un poco y decidí que es mejor que te encargues tú. Darren se sorprendió. Ante la creciente competencia por los puestos de Shichibukai, estaba a punto de actuar, ejerciendo presión sobre los pocos que había seleccionado. Él estaba justo en medio de todo. ¿Qué pasó? El Dendenmusi imitó vívidamente la extraña expresión de Momonga mientras susurraba. Una de las personas que buscas ha aparecido en el Mar del Norte. Atacó una pequeña base naval. Hasta el momento no ha habido víctimas, pero está gritando que va a desafiar al famoso rey del Mar del Norte. ¿Qué? Darren estaba verdaderamente atónito. ¿De verdad alguien tuvo el valor de invadir el Mar del Norte y declararle un desafío al rey del Mar del Norte? Por un momento, la noticia le pareció tan ridícula que casi le resultó graciosa. Entonces, ¿quién es el idiota? Momonga dijo con voz grave. Gekko Moria. Darren. Ese tipo seguía siendo tan terco antes de ser aplastado por Kaido, ¿eh? De acuerdo, lo entiendo. Volveré. Darren suspiró, sintiendo que toda la situación era absurda. Todavía no había ido a buscar a Moria, y Moria ya se había rendido justo en la puerta de su casa. Bueno, eso sin duda le ahorró muchos problemas. Mar del Norte. La 327ª base del Cuerpo de Marines, una rama de la 321ª División de Marines. 3 buques de guerra convencionales atracados en el puerto quedaron completamente desmantelados, sus restos esparcidos por el mar y una espesa columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo. Sobre las ruinas de las posiciones de artillería y las fortificaciones militares destruidas, una figura imponente de casi 7 metros de altura permanecía sentada entre los escombros. Con una enorme hoja dentada colgada despreocupadamente al hombro y una sonrisa siniestra en el rostro. Tenía el pelo rojo oscuro como cebollas ardientes, la piel tan pálida que parecía enfermiza por años sin sol, y un cuerpo delgado y demacrado. 2 cuernos claros sobresalían de los lados de su frente, y sus orejas puntiagudas y su sonrisa llena de colmillos le daban el aspecto de un demonio legendario, aterrador a la vista. El hombre vestía una camisa con cuello tipo murciélago y ropa de estilo gótico. Su presencia inquietante, combinada con semejante atuendo excéntrico, desprendía una aura extraña, casi artística. Gekko Moria, ¿me oíste? Momonga dejó caer el Dendenmusi de su mano, miró al hombre con un rostro frío e inexpresivo y dijo bruscamente. Ya informé a Darren. Ahora, ¿no deberías cumplir tu promesa y devolver las sombras de los soldados? Estaba de mal humor, con débiles arcos crepitantes de electricidad azul en las puntas de sus dedos. Regresó apresuradamente al Mar del Norte desde el Nuevo Mundo sin siquiera detenerse a tomar un sorbo de té, solo para ser llamado inmediatamente para lidiar con este desastre. Gekko Moria. Originario del Mar del Oeste. Recompensa, 148 millones de Belly. Este individuo, que debería haber cruzado la Grand Line directamente hacia el Nuevo Mundo, en cambio invadió tontamente el Mar del Norte, llegando incluso a atacar una de sus pequeñas ramas navales. Como si quisiera burlarse o humillar a los marines del Mar del Norte, Moria no mató a nadie, simplemente tomó las sombras de todos los marines de la base 327. Usándolas como moneda de cambio para desafiar al llamado Rey del Mar del Norte. Realmente está buscando la muerte. Momonga miró a Gekko Moria, que sonreía con aire de suficiencia, y ese pensamiento le vino a la mente. Miró hacia un lado. Los infantes de marina, despojados de sus sombras, se escondían ahora en rincones oscuros o dentro de fortificaciones en ruinas para evitar la mortal luz del sol. Esa era la habilidad de Gekko Moria. La fruta Kage Kage no Mi. Gekko Moria podía robar las sombras de otros, y una vez que la sombra de alguien era robada, esa persona ya no podía soportar la luz solar directa. La exposición la reducía a cenizas. En cierto modo, cuando Moria robaba la sombra de alguien, la vida misma de esa persona quedaba firmemente en sus manos. Sí, no hay necesidad de apresurarse. Ni siquiera ha llegado todavía. Gekko Moria rió con arrogancia. Detrás de él, una sinuosa sombra negra se alzaba como oscuridad líquida, retorciéndose y cambiando de forma mientras repeleba la luz del sol circundante.
La ominosa escena le heló la sangre. He oído el nombre de Rey del Mar del Norte muchas veces, incluso en el Mar del Oeste. Siempre he tenido curiosidad por saber cuán fuerte es realmente el hombre que mató al legendario gran pirata, Siki el León Dorado. Moria resopló, mirando al capitán de la marina que tenía delante. Abandoné mi tierra natal, me abrí paso a través del mar occidental para llegar a la Grand Line. Nunca encontré un oponente digno. Conquisté el mar occidental y el paraíso. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en el Nuevo Mundo, me enteré de la muerte de Siki en el Mar del Norte. Siki, el León Dorado. Kisisi, él era alguien a quien siempre quise desafiar. Por eso vine aquí. Antes de entrar en el Nuevo Mundo, necesito conquistar el Mar del Norte para demostrar mi valía. Capítulo 527. Al ver la expresión segura y arrogante de Gekko Moria, la boca de Momonga se contrajo ligeramente. Este tipo es verdaderamente intrépido. De verdad no había oído hablar de los brutales métodos de Darren antes de actuar. El número de personas que han caído en manos de Darren ya no se puede contar con los dedos de una mano. ¿Por qué no lo piensas de nuevo? Momonga lo consideró por un momento, pero no pudo evitar aconsejar. Si de verdad enfadas a Darren, no saldrás del Mar del Norte. Dado que Moria aún no había matado a nadie y era una de las posibles opciones de Darren, Momonga decidió que al menos intentaría hacerlo entrar en razón. De lo contrario, si Darren se enfadara y simplemente lo eliminara, sería una verdadera molestia. ¿Quién sabía si las sombras de los soldados regresarían tras la muerte de Moria? Sí. De repente, Moria soltó una carcajada histérica, como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo. ¿Qué clase de broma es esa? La oscura sombra que se extendía tras él se retorcía violentamente con intensas emociones, y una aura poderosa emanaba de su cuerpo. Vine al Mar del Norte con el único propósito de desafiarlo. Marines, más les vale mantenerse alejados de mi camino, o no podré resistirme y acabaré con ustedes también. Momonga. El rabillo de su ojo se contrajo y apretó los puños involuntariamente. ¿De verdad todos los jóvenes de hoy en día son tan seguros de sí mismos? Al ver la cara de suficiencia de Moria, Momonga consideró seriamente si debía ocuparse de ese idiota antes de que llegara Darren. Pero antes de que pudiera hacer nada, un ruido agudo y explosivo resonó repentinamente en la distancia. Era el sonido de algo que atravesaba el cielo a una velocidad aterradora, rompiendo la barrera del sonido. Momonga se quedó paralizado y rápidamente retiró su mano crepitante. Miró con compasión a Gekko Moria, que seguía riendo a carcajadas, y dijo categóricamente: «Buena suerte». Moria parpadeó, confundido, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura blanca emergió repentinamente de las nubes distantes y se precipitó al suelo a una velocidad increíble. Auge. Toda la base naval tembló violentamente cuando una enorme nube de polvo se elevó en el aire. Mientras el polvo se arremolinaba, el rostro de Moria se ensombreció ligeramente. Levantó el brazo para protegerse de las explosiones y observó fijamente la figura que emergía del humo. «Gekko Moria, te estaba buscando». Una voz baja y firme resonó desde el polvo, mientras una figura alta e imponente con uniforme de la marina daba un paso al frente, con una mirada que era mitad divertida, mitad seria. Gekko Moria se quedó paralizado un segundo y luego estalló en carcajadas. Sí. Llegaste tan rápido. Te estaba esperando, Rey del Mar del Norte. Con una sonrisa feroz, atacó sin dudarlo. Sin siquiera un gesto, la enorme sombra negra que tenía detrás se dispersó repentinamente, transformándose en un enjambre de murciélagos negros. Los murciélagos desprendían un olor fétido y se extendían como una red aterradora y mortal, avanzando hacia Darren. «Bate de ladrillo». El cielo se oscureció bajo la espesa nube de murciélagos sombríos, cada par de ojos de un rojo brillante y colmillos afilados y sedientos de sangre. Darren entrecerró ligeramente los ojos, frunciendo el ceño. «No me gusta que me muerdan los murciélagos. Pero puedo con los vampiros». Agitó la mano con indiferencia. Entre los restos que los rodeaban, los cañones rotos se retorcían y se reformaban, lanzando instantáneamente una lluvia de balas metálicas que arrasaron con los murciélagos que se acercaban como una tormenta de muerte. Pero, curiosamente, al ser destruidos, los murciélagos explotaron convirtiéndose en una masa espesa y pegajosa que regresó a Moria como seres vivos. Sí. Que eres fuerte. Justo como esperaba. Si fueras débil, esto habría sido muy aburrido. Gekko Moria miró a Darren, quien esquivó fácilmente el ataque, pero en lugar de enfadarse, se emocionó aún más y su pálido rostro se puso rojo. Darren. Se giró para mirar a Momonga. Momonga se encogió de hombros con impotencia, devolviendo una mirada que decía claramente: «No me mires a mí, no sé si a ese tipo también se le ha frito el cerebro». La boca de Darren se crispó ligeramente, pero pronto aceptó la realidad. En una época repleta de guerreros ambiciosos, tipos como Bullet, Crocodile y Moria eran todos iguales, tercos hasta la médula. Estos supuestos grandes hombres cabalgaban una ola de éxito desde el momento en que zarparon, abriéndose paso por los mares con pura fuerza y las habilidades de la Akuma no Mi. Imparables mientras avanzaban hacia el Nuevo Mundo. Sus deslumbrantes victorias y su ascenso meteórico no hicieron sino alimentar su arrogancia, haciendo que cada uno de ellos fuera más engreído y obstinado que el anterior. Hasta el día en que se golpearon la cabeza contra una pared inmóvil, ensangrentados y maltrechos, dándose cuenta finalmente de la enorme distancia que los separaba de los verdaderos monstruos del mar. Fue precisamente debido a esta brutal laguna argumental que, en la historia original, tanto Crocodile como Moria cayeron en una profunda desesperación tras sus aplastantes derrotas, sin recuperarse jamás por completo. En pocas palabras, nunca antes habían sido derrotados por las duras realidades del mundo. Entonces no hay otra opción. Tendré que golpearte hasta que te rindas. Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. Al sentir la mirada maliciosa del vicealmirante, Gekko Moria no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Principalmente por la forma en que Marine no dejaba de mirar sus manos. ¿Por qué las miraba así? Maldición. Parecido.
Al ver que el vicealmirante seguía sin moverse, Gekko Moria apretó los dientes y desató el poder de la fruta Kage Kage. En un instante, una sombra con forma humana emergió de la masa negra que había detrás de él, y una larga hoja de sombra se formó en sus manos mientras avanzaba hacia Darren. Un solo golpe. Un resplandor rojo brillaba en las pupilas de Darren. En el instante en que activó su Haki de observación, la trayectoria del ataque del Doppelman se desplegó con claridad en su mente. Con un ligero movimiento lateral, Darren dejó que la hoja de sombra pasara por su cabello con naturalidad. Sí. Te lo creíste. Gekko Moria gritó alegremente, agitando la mano. Caja negra. En el instante en que las palabras desaparecieron de la pantalla, el Doppelman que estaba junto a Darren reveló una sonrisa maliciosa, de apariencia humana. Una enorme caja negra, de 3 metros de altura, comenzó a tomar forma en el suelo. El propio Gekko Moria demostró una determinación impropia de un pirata novato. Sonriendo ferozmente, aplaudió y lanzó las manos hacia adelante. Una lanza negra surgió de debajo de sus pies, adquiriendo una fuerza tremenda mientras se condensaba en una larga y oscura lanza, y luego se clavó directamente en la caja negra. Tsuno Tokage. Sí. Lo tengo. Al presenciar el golpe, Gekko Moria soltó una carcajada incontrolable. Es el fin del Rey del Mar del Norte. Sí. Tenía muchísima confianza en la potencia de su ataque. El poder perforador del Tsuno Tokage era suficiente para atravesar fácilmente rocas, acero e incluso un buque de guerra de la marina. Atrapado dentro de la caja negra, el vicealmirante de la armada no tenía forma de escapar. Estaba muerto. Pero en ese momento, Moria notó de repente algo extraño. El capitán de la marina, que había permanecido sentado tranquilamente en una roca cercana desde el principio, seguía sin moverse ni un centímetro. No solo eso, sino que además miraba a Moria como si estuviera observando a un idiota. ¿Qué demonios? Gekko Moria se quedó paralizado, y su risa maníaca se desvaneció. Entonces. Silbar. Un crujido seco rasgó el aire, como si se estuviera desgarrando una tela. Moria se giró instintivamente hacia el ruido, y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en diminutas agujas. Una mano. Una mano acababa de atravesar su supuestamente indestructible caja negra. Capítulo 528. Las pupilas de Moria se redujeron a diminutos puntos, y la sonrisa de su rostro se congeló. Para él fue una escena visualmente impresionante. Como usuario de esa habilidad, él sabía mejor que nadie lo resistente y protectora que era la caja negra. Pero esa mano, la atravesó con la misma facilidad con la que se abre una caja de cartón. Ni siquiera tenía ningún tipo de haki de armamento envolviéndolo. Fue pura fuerza bruta. Moria apenas podía creer lo que veía. Antes de que pudiera reaccionar, la mano que había alcanzado la caja negra tanteó un instante y luego se aferró al borde roto. Como una bestia ancestral, abrió la caja con fuerza bruta. Para destrozarlo. El sonido de la tela rasgándose resonó en el aire. La figura alta e imponente del vicealmirante emergió lentamente del interior. Completamente ileso. ¿Cómo es posible? Gekko Moria miraba atónito, con los ojos fijos en el cuerpo de Darren. El cuerpo que debería haber sido atravesado por completo por su Tsuno Tokage no tenía ni un rasguño. Oye, sabes, los ataques sorpresa como ese duelen mucho. Darren suspiró con impotencia, con expresión aburrida, mientras cogía un cigarrillo, lo encendía y daba una calada. Momonga. Al ver la expresión de Darren, la comisura de sus labios se contrajo incontrolablemente. ¿Por qué este tipo se estaba volviendo cada vez más molesto? ¿Era solo su imaginación? Imposible. El rostro de Gekko Moria se contrajo de furia. Aplaudió y lanzó las manos hacia adelante. La sombra a sus pies se disparó repentinamente, extendiéndose hacia adelante y transformándose en una lanza de sombra extremadamente afilada que silbó hacia el vicealmirante. Tsuno Tokage. Ante el ataque de Moria, Darren actuó como si ni siquiera lo hubiera visto, simplemente dio una calada a su cigarro. Auge. La lanza oscura impactó a Darren de lleno en el abdomen, pero lo único que hizo fue salir disparada con un fuerte estruendo metálico, esparciendo una ráfaga de chispas antes de rebotar y caer inerte. Gekko Moria. Se quedó inmóvil, con el rostro pálido y enfermizo ligeramente enrojecido. Imposible. ¿Cómo es posible? Ni un rasguño. Moria miró fijamente al vicealmirante, que fumaba con desgana, incapaz de procesar lo que veía. Darren sopló perezosamente un anillo de humo y dijo con un toque de fastidio. Te dije que me dolía, ¿vale? Casi me rompes la piel. Gekko Moria sintió que la sangre le subía al pecho. Su rostro se puso rojo y morado mientras apretaba los dientes con fuerza. No. De repente, sus ojos se pusieron rojos y rugió de furia. No lo creo. Volvió a juntar las manos y las empujó hacia adelante. Tsuno Tokage. Se lanzó otra lanza, pero fue desviada una vez más. Tsuno Tokage. Tsuno Tokage. Tsuno Tokage. Una y otra vez, Gekko Moria se negaba a rendirse, desatando repetidamente el movimiento más poderoso de su arsenal de frutas del diablo, intentando desesperadamente romper la defensa de Darren. Pero al final, solo consiguió dejarlo completamente desesperanzado. Ante el ataque más poderoso de Moria, Darren ni siquiera se molestó en esquivarlo, permaneciendo allí como si estuviera de picnic. Tras el noveno ataque, Gekko Moria ya no pudo mantener el ritmo del rápido gasto de energía. Quedó jadeando, con ambas manos apoyadas en las rodillas. Bueno, ¿tienes algún otro as bajo la manga? Para entonces, Darren ya había terminado su cigarrillo. Lo apagó con indiferencia, bostezó y dijo. De lo contrario, te mataré. En aquel momento, Moria seguía siendo una figura formidable, orgullosa y desafiante. Para destruir por completo a un tipo como él, había que mostrarle la verdadera desesperación. Solo una enorme diferencia de fuerza podría aplastarlo por completo. Por eso Darren no tenía prisa.
Al oír las palabras despreocupadas de Darren, las pupilas de Moria se entrecerraron y un escalofrío le recorrió la espalda. Instintivamente retrocedió 2 pasos. Pero se recuperó rápidamente, apretando los dientes antes de soltar una risa aguda y aterradora. Sí. Como era de esperar del legendario Rey del Mar del Norte, su fuerza es verdaderamente aterradora. Pero esa es precisamente la razón. Derrotarte es la única manera de demostrar mi valía. Moria rió maniáticamente, rodeado de un aura poderosa. Momonga. Darren. Los dos intercambiaron una mirada, y ambos vieron la misma mirada silenciosa en los ojos del otro. ¿Este tipo es idiota? Sin duda, todo supuesto héroe en su juventud parece carecer de sentido común. Has entrenado tu físico hasta un nivel monstruoso. Parece que confiar únicamente en los poderes de la fruta del diablo no será suficiente para derrotarlo. Moria murmuró con frialdad, apretando lentamente el agarre sobre la hoja excesivamente dentada que sostenía en su mano. Sí, déjame mostrarte el verdadero poder que me permitió dominar el mar occidental. Mientras sus palabras fluían, ¡boom! Una aura abrumadora emanaba de su cuerpo, extendiéndose como una marea invisible. Una violenta tormenta púrpura envolvió el campo de batalla, distorsionando el cielo y la tierra mientras avanzaba violentamente hacia Darren. Haki del Conquistador. La expresión de Momonga cambió ligeramente. ¿Gekko Moria de verdad despertó el Haki del Conquistador? Un destello de sorpresa también cruzó los ojos de Darren. No se esperaba que Gekko Moria, antes de su derrota a manos de Kaido, ya hubiera despertado el Haki del Conquistador. Finalmente, tras ser derrotado por Kaido, la fuerza de Moria disminuyó tanto que ni siquiera pudo usar el Haki de armamento contra Luffy. Fue realmente increíble. Al sentir la intensa presión del Haki del Conquistador liberado por Moria, una oleada de espíritu de lucha surgió gradualmente en los ojos de Darren. Podía sentir cómo le hervía la sangre, el Haki del Conquistador en su interior se agitaba violentamente, casi liberándose de su cuerpo por sí solo. Al percatarse de este cambio repentino, Darren se quedó paralizado por un instante, pero pronto lo comprendió. Cuando el Haki del Conquistador chocó, desencadenó un choque de espíritu y voluntad. El orgullo de los reyes y su voluntad indomable chocaban instintivamente entre sí. Por eso, cuando se encontraban luchadores de alto nivel, normalmente no podían resistir la tentación de saludarse con un explosivo choque de Haki del Conquistador. Fue porque el espíritu y la voluntad de los reyes simplemente se negaron a ser provocados. Sí, puede sentirlo, ¿verdad? Al ver que Darren permanecía inmóvil con el ceño fruncido, Moria supuso que estaba congelado bajo el peso de su aura y soltó una carcajada. ¿Qué este es el Haki del Conquistador? Un poder digno solo de reyes. Un poder que los lacayos del gobierno mundial como tú jamás podrán ejercer, ¿eh? Su rostro se contrajo bruscamente. Auge. Una aura aterradora, profunda y vasta como el mar, emanó repentinamente del cuerpo del vicealmirante. Una ráfaga de relámpagos de color rojo intenso se extendió como una gigantesca telaraña, cubriendo el cielo. El Haki rojo sangre del conquistador era tan violento que aplastó instantáneamente el vórtice púrpura de Moria, obligándolo a encogerse rápidamente. Moria se quedó allí, estupefacto, con cada poro de su piel erizado y un escalofrío recorriéndole la espalda. Su Haki del conquistador fue destruido en el acto. Y en ese instante, Darren se movió. Una vez desatado su Haki del Conquistador, el espíritu de batalla que bullía en su interior ya no podía ser contenido. Con un estruendo ensordecedor, golpeó el suelo con fuerza. Lo que sucedió a continuación horrorizó a Moria. Centrado en el vicealmirante, el suelo en un radio de 100 metros se hundió repentinamente 2 metros, y enormes pilares de tierra se elevaron hacia el cielo como fuentes en erupción. De este monstruo. La columna vertebral de Moria se paralizó de miedo, sus pupilas se contrajeron al máximo. Solo la fuerza física pura podría haber causado tal devastación. Capítulo 529. ¿De verdad un ser humano puede hacer esto? Al ver la escandalosa escena ante sus ojos, a Gekko Moria casi se le salieron los ojos de las órbitas. El rostro de Momonga también cambió ligeramente mientras su figura se desvanecía en un relámpago, alejándose y elevándose hacia el cielo. Al ver cómo el suelo se desmoronaba y se alzaban gigantescas columnas de lodo, era como si toda la isla temblara bajo la aterradora fuerza de Darren. La boca de Momonga se contrajo incontrolablemente. Ese tipo está planeando destruir toda la base de la sucursal. Crack, crack. Darren giró el cuello, unos crujidos secos resonaron como granos tostados, una sonrisa salvaje se dibujó en la comisura de sus labios. Vamos, Gekko Moria. Una oleada casi violenta de Haki del Conquistador brotó de su cuerpo. Su uniforme militar y su capa ondeaban salvajemente al viento aullador, tan feroz como un infierno en llamas. La tormenta carmesí del Haki envolvió inmediatamente toda la isla. Incluso los muros circundantes y la grava suelta del suelo comenzaron a agrietarse y a temblar, y unos crujidos agudos llenaron el aire. En comparación con Gekko Moria, la presión que emanaba de Darren en ese momento era mucho más opresiva y pesada, como una fuerza tangible que aplastaba el corazón de todos. Los marines, ocultos entre las sombras, con sus sombras desvanecidas, se agarraban la cabeza con agonía, lamentándose como fantasmas. Haki del Conquistador, 75.822. Gekko Moria, situado en primera línea, alzó instintivamente los brazos para protegerse la cara, mientras su enorme cuerpo era empujado hacia atrás por el rugiente huracán. Maldita sea. ¿Cómo es posible? Solo eres un marine. ¿Cómo puedes poseer un Haki del Conquistador tan poderoso? Apretó los dientes con fuerza, una tormenta de conmoción le azotaba el corazón. Nunca había puesto un pie en el Nuevo Mundo, ni se había encontrado jamás con otro oponente que hubiera despertado el Haki del Conquistador, lo que le impedía comprender lo que estaba presenciando. El Haki del Conquistador no es nada raro. Darren sonrió. En el Nuevo Mundo, aquellos con espíritu de rey son tan comunes como los peces que nadan en un río. Gekko Moria quedó impactado como si le hubiera caído un rayo. Jamás imaginó que el Haki del Conquistador del que estaba tan orgulloso fuera algo tan común en el Nuevo Mundo. Maldita sea.
Aún así, no voy a perder contra ti. Con los ojos inyectados en sangre, lanzó un rugido furioso. Su enorme cuerpo saltó de las ruinas de la fortaleza militar, blandiendo su única espada dentada con ambas manos mientras cargaba contra Darren. Innumerables murciélagos sombríos volaban a su alrededor, y bajo la capa de haki de armamento, arcos de electricidad púrpura danzaban sobre su espada. Al mismo tiempo que se movía, el poder de Darren también alcanzó su punto máximo. Con un fuerte estruendo, como si un gigante invisible pisoteara la tierra, el suelo a su alrededor se abrió a lo largo de decenas de metros, y la figura del vicealmirante salió disparada como una bala de cañón. Su velocidad era increíble, deslumbró ante los ojos de Gekko Moria en un instante. Los ojos de Moria se abrieron de par en par mientras blandía su espada con un rugido feroz. Darren sonrió ampliamente. Al golpear, el haki de armamento surgió de su mano derecha como una marea negra. Sus dedos se cerraron en tres, ligeramente doblados, formando una garra de dragón dominante. Rayosken. Una garra de dragón cayó. En el instante siguiente, la hoja dentada de Moria y la garra de dragón de Darren chocaron ferozmente. Estallido. El choque del haki de armamento produjo un rugido profundo y sordo, seguido de una onda expansiva que barrió el suelo como un mar embravecido, levantando enormes olas de lodo que se dispersaron en todas direcciones. Numerosos fragmentos de piedra salieron disparados por los aires. La expresión de Gekko Moria cambió repentinamente a una de horror, y sus ojos se abrieron de par en par. Observó cómo su larga espada, recubierta de haki de armamento, comenzaba a agrietarse como cristales rotos, formando densas fracturas parecidas a telarañas. Su haki de armamento estaba siendo completamente dominado. El corazón de Moria tembló violentamente. El vicealmirante de la armada que tenía delante esbozó una sonrisa maliciosa. ¿No quería saber cómo derroté a Siki? Moria se quedó paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte intención asesina cruzó por los ojos de Darren mientras desataba con fuerza su garra de dragón de 3 dedos. Aliento de dragón. Auge. Era como si un dragón que había estado ganando fuerza durante siglos finalmente hubiera desatado una ráfaga de calor. Bajo la mirada aterrorizada de Gekko Moria, la garra de dragón del vicealmirante aplastó todo a su paso con una fuerza abrumadora e imparable. La armadura haki de armamento fue destruida. La enorme hoja de acero forjado se rompió. Entonces apareció la mano derecha de Moria, la que sostenía la espada. Desde las yemas de los dedos hasta la muñeca, desde el antebrazo hasta el brazo, todo a la altura de la garra del dragón fue destruido en un instante por el impacto de la erupción. Grieta. Cuando la garra del dragón se abalanzó hacia adelante, trozos de carne y hueso se desgarraron, explotando en una nube de sangre. Para destrozarlo. Desde las sombras, los marines ocultos en los rincones y Momonga en el aire, todos inhalaron bruscamente, con el rostro contorsionándose incontrolablemente. ¡Ah! Gekko Moria dejó escapar un grito desgarrador, agarrándose el enorme agujero ensangrentado en su hombro derecho mientras retrocedía tambaleándose. Su rostro, ya de por sí pálido, ahora parecía mortalmente blanco, como el de un fantasma. Después de todo, perdí un brazo. Momonga se cubrió el rostro, impotente, y negó con la cabeza. Maldita sea. Me obligaste, Darren. Moria, abrumado por una agonía que jamás había experimentado, contorsionó su rostro en una mueca de pura rabia. La sangre fluía incontrolablemente entre sus dedos, goteando sobre el suelo. Voy a destrozaros a todos y cada uno de vosotros. Rugió, con la voz quebrada por la emoción. Dasgar, de las sombras. Mientras gritaba, innumerables sombras surgieron de los edificios derruidos y del suelo agrietado, precipitándose hacia Moria como arroyos negros que fluyen por la superficie. Moria abrió la boca de par en par, dispuesto a absorber el torrente de sombras. Sus ojos ardían con un deseo salvaje de destrucción. Esta era su técnica definitiva, usar su habilidad Akuma no Mi para absorber todas las sombras bajo su control en su cuerpo, expandiendo y aumentando enormemente su fuerza. Mientras su cuerpo pudiera soportarlo, podía absorber hasta 1000 sombras, suficientes para destruir una isla de un solo golpe. Aunque solo hubiera reunido unos cientos de sombras de los marines en la isla, era más que suficiente. Ese maldito marine se atrevió a dejarle uno de los brazos inutilizado. Imperdonable. Sí. Estás muerto. En el momento en que reía histéricamente, una mano enorme apareció de la nada, cubriéndole brutalmente la boca y la cara. Las sombras, movidas con prisa, perdieron de vista su objetivo al instante, girando sin control en el aire. Tardaste demasiado en configurar esto. La figura de Darren apareció en silencio junto a Gekko Moria, dejando escapar un suspiro de decepción. Entonces. Agarró la cabeza de Moria con una mano. Y lo arrojó violentamente al suelo. El rostro de Moria se estrelló contra el suelo con un ruido nauseabundo. La sangre brotó a borbotones de su boca y nariz mientras sus pupilas se vaciaban rápidamente. Auge. El suelo en un radio de 100 metros se derrumbó violentamente. Enormes grietas devoraron las fortificaciones circundantes mientras una inmensa nube de polvo se elevaba hacia el cielo. Desde arriba, la base naval parecía haber sido destruida por un dragón furioso, con nubes de polvo que se elevaban en espiral hacia el aire. La isla tembló. Un minuto después. El vicealmirante de la armada sacó a Gekko Moria, ahora inerte como un perro muerto, del cráter en ruinas. Darren lo arrojó descuidadamente al suelo y encendió un cigarro. Cuídenlo. No dejen que muera. Los marines, tras recuperar sus sombras robadas, se apresuraron a cumplir la orden. ¿Esta vez te has pasado de la raya? Momonga apareció junto a Darren, contemplando las ruinas destruidas a su alrededor con una expresión sombría. Moria solo había destruido unas pocas torres y una fortaleza. Mientras tanto, Darren prácticamente había arrasado toda la base. Era como un tiranosaurio viviente. Darren exhaló una bocanada de humo, con una expresión de decepción en el rostro. Estaba empezando a emocionarme y ya se acabó. Dirigió una mirada de desprecio hacia Moria, que estaba inconsciente. Débil. Momonga. Aparte de monstruos como Kaido y Big Mom, ¿acaso no son todos los demás débiles a tus ojos?
¿Qué te parece si yo soy tu próximo oponente? De repente, una voz grave resonó a lo lejos, a través del mar. Darren parpadeó y, como si presintiera algo, una extraña sonrisa curvó sus labios. Parece que ahora todo el mundo viene a mí. El Mar del Norte está cada vez más animado. Capítulo 530. Justo cuando Darren había acabado fácilmente con Gekko Moria, un visitante inesperado llegó a la base de los marines. ¿Qué te parece si yo soy tu próximo oponente? Una voz llena de espíritu combativo llegó desde el otro lado del mar. Sonaba joven, pero tenía una ronquera y un tono agudo que la hacían inolvidable. El rostro de Momonga cambió ligeramente. Se giró para mirar, y la visión que tenía ante sí hizo que sus pupilas se contrajeran. ¿Qué es eso? Una pequeña barca, oscura como el carbón, flotaba con firmeza sobre el mar. El fondo de la embarcación estaba cubierto de extrañas marcas, formando una silueta rectangular negra. Las llamas azules de las velas encendidas cubrían el casco, dándole a la nave una atmósfera siniestra. A primera vista, parecía un ataúd negro flotando sobre las olas. Sentada sobre esta embarcación con forma de ataúd, se encontraba una figura solitaria y demacrada. Era un muchacho, de unos 15 o 16 años. Su cabello corto y negro estaba peinado hacia atrás, con largas patillas que enmarcaban su rostro. Llevaba una camisa floreada y pantalones de cuero negros debajo. El muchacho estaba sentado con las piernas cruzadas, con una enorme espada de color negro claro atada a la espalda, incluso más alta que él. La delgada empuñadura tenía forma de cruz. La siniestra barca ataúd, las llamas fantasmales de las velas verdes y la hoja en forma de cruz le daban al muchacho frío y distante el aura de un dios de la muerte, que navegaba por el mar para recoger almas. Pero lo que más impactó a Momonga fueron los ojos del niño. Profundas y penetrantes, sus pupilas presentaban dibujos oscuros sobre un fondo amarillo pálido, con una nitidez que parecía traspasar todas las cosas, la naturaleza humana, la vida, el mundo mismo. Una sola mirada bastaba para helar la sangre. Los ojos de ese chico no son buenos, afilados como los de un halcón. Momonga frunció el ceño. Sus manos, ocultas bajo las mangas de su uniforme, brillaban inconscientemente con finos arcos de relámpagos azules, claramente listas para atacar en cualquier momento. Podía sentirlo, una abrumadora sensación de amenaza que emanaba de aquel misterioso chico de 16 años. ¿Cómo fue posible? Momonga quedó atónito. Él empuñaba la Goro Goro no Mi, considerada la fruta del diablo tipo logia más poderosa, y también dominaba el Haki. En todo el Mar del Norte, e incluso en gran parte de la primera mitad de la Grand Line, pocos se atrevían a desafiarlo. Pero ahora, con tan solo 16 años, sentía la amenaza de la muerte. Últimamente mi Mar del Norte ha estado muy animado. Darren también se dio la vuelta, mirando divertido al chico en el bote ataúd. ¿Estás seguro de que quieres desafiarme, Drácula Miauki? Mientras las palabras fluían, Miauki permaneció en silencio, pero los ojos de Momonga se abrieron de par en par por la sorpresa. Ese chico misterioso estaba en la lista de Darren. Y, al igual que Gekko Moria, él mismo llamó a su puerta. Momonga miró instintivamente a Gekko Moria, que estaba cerca y, bajo atención médica de los marines, apenas había recuperado la conciencia. Su brazo amputado había sido vendado apresuradamente y parecía estar al borde de la muerte. ¿Me conoces? Miauki frunció el ceño, clavando una mirada fría en el vicealmirante de la Armada. He oído tu nombre antes. Darren sonrió. Pero tengo más curiosidad, después de ver cómo aplasté a Moria, ya deberías conocer mi fuerza, ¿no? Eres un engreído. Todavía no he usado todo mi poder. Gekko Moria, que no estaba lejos, se puso rojo y gritó indignado. Ahorra aliento. Momonga apareció de repente a su lado, mirándolo con enfado. El rostro de Gekko Moria se puso aún más rojo. Apretando los dientes, dijo. Ni siquiera había usado mi ataque definitivo. Si me hubiera fusionado con esos cientos de sombras. Aunque absorbieras 1000 sombras, seguirías sin ser rival para Darren. Este no es un poder que puedas controlar, interrumpió Momonga, dando palmaditas en la herida del brazo amputado de Moria. El intenso dolor hizo que todo el cuerpo de Moria temblara mientras aullaba de agonía. Por supuesto, fusionarse con cientos de sombras de marines lo haría fuerte, lo suficientemente fuerte como para destruir una ciudad o incluso una isla, continuó Momonga, pero Darren podía hacer eso sin siquiera intentarlo. Moria se quedó paralizada al oír esas palabras, tartamudeando e incapaz de responder. Momonga suspiró y dijo en un tono casi reconfortante. Perder contra Darren no es motivo de vergüenza. En este mar, se pueden contar con los dedos de una mano quienes pueden vencerlo. Deja de moverte. Tu herida aún sangra. Déjame curarte, o, con tanta pérdida de sangre, morirás en pocos minutos. Gekko Moria apretó los dientes, mirando a Momonga con los ojos inyectados en sangre, y gruñó. Maldita sea. Solo eres un capitán de la marina. ¿Quién demonios te crees para darme lecciones? Puede que no sea capaz de derrotar a ese monstruo, pero derrotarte a ti sería. Auge. Un enorme rayo cayó repentinamente del cielo, impactando las ruinas de una fortaleza lejana y lanzando llamas a cientos de metros de altura. ¿Qué estabas diciendo? Momonga retiró con calma la mano, que aún crepitaba con electricidad, y miró fijamente a Moria, que estaba atónito. Gekko Moria. Nada. Le temblaban los ojos, una gota de sudor frío le resbaló por la frente. Un destello de miedo apareció en sus ojos mientras miraba fijamente a Momonga. Ese tipo, también era un monstruo. Entonces notó que un plasma hirviente se acumulaba en la mano de Momonga, la cual se extendía hacia él. ¿Qué estás haciendo? Gritó Moria aterrorizada, intentando retroceder. Pero algunos infantes de marina que se encontraban cerca lo redujeron rápidamente. Hay que detener la hemorragia, afirmó Momonga categóricamente. Sin dudarlo, presionó su mano electrificada directamente sobre el muñón cercenado del brazo de Moria. ARGH.
Gekko Moria gritaba de agonía. Todo su cuerpo convulsionaba violentamente mientras pataleaba y se retorcía sin control. Un silbido. La carne quemada llenaba el aire con un hedor nauseabundo. Entonces, los gritos cesaron abruptamente cuando Moria volvió a desmayarse. Miyauki se limitó a echar un vistazo débil al alboroto. Su mirada penetrante se detuvo brevemente en Momonga antes de volver a mirar a Darren. Para entonces, la barca de Miyauki estaba a menos de 100 metros de la orilla. Se puso de pie lentamente y habló con voz grave. Tu fuerza es verdaderamente inimaginable. Nunca antes me había enfrentado a un oponente como tú. Al conocer a Darren, un feroz espíritu de lucha brilló en los ojos de Miyauki. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Pero es precisamente porque eres tan fuerte que desafiarlo tiene sentido, ¿no? Alzó la mano, agarró la enorme espada de color negro pálido que tenía detrás, cuya empuñadura tenía forma de cruz gigante, y la desenvainó. Auge. Un zumbido ensordecedor, como el rugido de un dragón, resonó en el mar. Las aguas, antes tranquilas, se transformaron instantáneamente en una furiosa tormenta, con olas que se agitaban violentamente como si fueran azotadas por el filo de una cuchilla. La enorme espada, más alta que el propio Miyauki, apuntaba directamente al vicealmirante de la armada, que se encontraba en la playa. Una aura densa y abrumadora, junto con una intención cortante, emanaban simultáneamente de la hoja, cuya punta brillaba con un resplandor aterrador bajo el sol. La hoja, una obra maestra con un dibujo en forma de cruz. Su nombre es Yoru. Los ojos penetrantes de Miyauki se fijaron en Darren mientras hablaba con frialdad. Soy Drácula Miyauki. Con esta espada, te desafío, Roller Staren, el rey del mar del norte. Desenfunda tu arma. Déjame ver tu verdadera fuerza. Y muéstrame esa habilidad especial que tienes con la espada. Fin del video.